Muy buenas tardes, esto es Odisea Submarina. Mi nombre es Débora Mabaires y los invito hoy a recorrer el mar de la información. Pero más que de la información es casi una obligación ir a este lugar. ¿Por qué? Porque como vimos el miércoles pasado, el gobierno ya entró en la etapa represiva. Como todo gobierno neoliberal, cuando empieza a fallar la economía, necesita mantenerse en el poder a fuerza de golpes. Así que podemos ver en estos días los efectos de esa represión. En un ataque mesiánico y con todo el poder del Estado argentino y 2 embajadas, la ministra Patricia Bullrich empezó a denunciar gente. A diestra y siniestra repartió para todos lados, desde los que participaron en la marcha hasta los que no participaron en la marcha y los tenían algún listado de hinchas de algún club, facilitado obviamente por las fuerzas de seguridad, y también a la jueza. Sí, denunció a la jueza. Y quien la denunció es Fernando Oscar Soto, un hombre del Ministerio de Seguridad, que después vamos a ver quién es, pero que son tan torpes, tan brutos, tan poca cosa, que denunciaron, dice, por orden expresa de la señora ministra doctora Patricia Bullrich, vengo a presentar denuncia penal contra la señora juez Karina Delgado a cargo del juzgado penal contravencional y de faltas número 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primero vamos a aclarar una cosa, es un juzgado penal, no un juzgado. Y la segunda cosa es no existe ninguna jueza, no juez, ninguna jueza llamada Karina Delgado. Así que, ¿ante quién es y para qué es esta denuncia, no? Bueno, esto es lo que tenemos como funcionario. Yo no creo que este señor pase los famosos exámenes que le están tomando a los miembros de la administración pública, que dicho sea de paso, en un 98% todos han pasado el examen. No sé. Vamos a ver. También denunció, además de a una jueza inexistente, también denunció a 2 intendentes, a Federico Otermín de Lomas de Zamora y a Fernando Espinosa de La Matanza. La excusa para hacer esta denuncia es que las hizo en base a declaraciones periodísticas. Parece que el periodismo tiene más poder que el mismo Poder Judicial o incluso que las fuerzas de seguridad, porque parece ser que lo que diga Lechocito Viale, más conocido como Jonathan Goldfarb, o lo que diga Nicolás Wiñaski, el hijo de otro Wiñaski, porque acá son todos hijos de, no sé si habrán notado, parece que es más importante que lo que diga una investigación judicial. Y además, como si fuera poco, son los 2 distritos donde se definen las elecciones del país. Qué casualidad, ¿no? Quiero aclarar que yo soy de Lomas de Zamora y a mí nadie me convocó desde el municipio para marchar a ningún lado. Vamos a aclararlo por las dudas. La denuncia la hace Fernando Soto, director nacional de normativa y enlace judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación. Había trabajado bajo las órdenes de Patricia Bullrich entre 2016 y 2019, pero ojo al piojo, porque su paso en la función pública empieza en 2009, es decir, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el ministro de Seguridad era Aníbal Fernández. Quiero creer que era Aníbal Fernández, porque justo en ese año cambió y entró Nilda Garré, así que no sé bajo qué, en cuál de los dos entró, en cuál de las 2 etapas entró. Pero entró al Instituto Universitario de la Policía Federal para ser profesor de la materia prevención sumaria. Y ahora van a ver por qué es importante esto.
Este hombre es fue defensor del policía Chocobar, ¿se acuerdan? Ese que había disparado contra un ladrón que huía por la espalda, lo disparó, bueno, lo mató. Y es coautor y promotor del proyecto de baja de la edad de la punibilidad, es decir, quiere meter presos a chicos de 13 años. Por eso tal vez el otro día se dieron el lujo de detener a chicos de 12, precintarlos y mantenerlos sentados en la vereda durante 2 horas antes de llevarlos a una comisaría. Cuestión de que todos les saquen bien las fotos y los vean bien. También fue abogado de Javier Pinto, uno de los prefectos acusados de asesinar a Rafael Nahuel en el sur, en una redada que hizo una emboscada en realidad que hizo prefectura, sin causa judicial, sin nada, o sea, había una orden de allanamiento para un lugar que quedaba a muchos kilómetros de donde se realizó, o sea que engañaron hasta el juez y sin embargo siguen en la función pública. Y tuvo participación también en la causa vinculada a la muerte de Santiago Maldonado. Durante el gobierno de Mauricio Macri fue director de ordenamiento y adecuación normativa de las fuerzas policiales del Ministerio de Seguridad. Y es miembro de una ONG que se llama Usina de Justicia, porque si vas a estar, tenés que estar en los 3 lados del mostrador. Entonces el tipo está en una ONG de esas que lavan dinero, no sabemos bien de quién ni para qué, que es una asociación civil supuestamente apartidaria y trabaja en el acompañamiento de los familiares o víctimas indirectas, ¿no? De las víctimas directas de un homicidio cometido generalmente en circunstancias de inseguridad ciudadana. En esta organización da la casualidad, porque Dios no lo permita que uno pueda pensar mal, también está el juez Gustavo Hornos. El juez Gustavo Hornos, que fue acusado de abuso sexual y psicológico por su expareja. Y que obviamente lo salvaron sus amigos. Y también está el juez de casación, Guillermo Jacobucci, un sujeto que suele sacar de prisión a los genocidas porque pobrecitos están viejitos, ¿no? Bueno, también está la jueza Arroyo Salgado ahí. Lo que demuestra la denuncia de Soto es que no solo venía defendiendo a genocidas y asesinos uniformados varios, sino que ahora busca armar causas judiciales contra cualquiera para justificar que esas mismas fuerzas a las que él después defiende como abogado salgan a matar. Y eso la verdad es que difiere mucho de la transparencia que promociona la Fundación Usina de Justicia creada por Diana Cohen Agrest cuando en una entradera mataron en un robo a su hijo. Yo la verdad es que apelo al sentido común de esta señora que tiene hijos y que su hijo fue muerto por un criminal, que trate de no fomentar a esta clase de gente. Porque estos también son asesinos y matan a otros hijos de otras Dianas. Otro de los efectos de la represión que vimos el miércoles es una serie de normativas tendientes a continuar con la represión y la censura. Quieren poner, por ejemplo, un botón silenciador de periodistas en las conferencias de prensa. Esto en realidad ni bien salió lo de la criptoestafa, para que nadie le pregunte por la estafa de la criptomoneda Libra. No van a permitir drones en las manifestaciones. A partir de ahora, ningún dron puede acercarse a 10 cuadras de donde se desarrolle una marcha, porque así es la libertad, ¿vieron? Parece que no podés ir a filmar tu propia manifestación. No quieren, te lo van a bajar. Me gustaría saber si tienen con qué bajar los drones y si hay demasiada gente que tenga drones filmando, porque tampoco se pueden acercar a menos de 10 cuadras de la Quinta de Olivos, por ejemplo, o de la Casa Rosada. Cuando
ubicaron a los dos fotógrafos, a los fotógrafos, ¿se acuerdan? En la segunda bandeja del Congreso, el 1 de marzo, para la apertura de sesiones ordinarias, fue para que Santiago Caputo pudiera estar en la primera bandeja y así charlar con Manes. ¿Se acuerdan de esa operación para posicionar a Manes, el radical? Bueno, el silencio en el discurso del presidente también fue muy evidente, como para darle aire y que todas las cámaras que estaban en la segunda bandeja empiecen a enfocar. Y sobre todo porque Manes se da vuelta y se pone a hablar con el de la primera bandeja, que era Santiago Caputo. Entonces, ahí ya vimos cómo la casta política empieza a armar sus ententes políticos para hacernos creer que votamos a alguien distinto. El pacto pionero está firmado por Leandro Sdero de la UCR en Chaco. Lo firmó con Karina Milei y La Libertad Avanza. Y está en este trato que hicieron, está contemplado todo este año electoral y no solo las listas legislativas provinciales. Es decir, que Sdero, el gobernador de Chaco, va a favorecer a La Libertad Avanza y va a tratar de que ganen en su provincia. También en octubre, para las nacionales, el radicalismo también va a favorecer a Karina y Javier Milei. En Chaco, la UCR y La Libertad Avanza acordaron una lista unificada para las elecciones del 11 de mayo que se va a renovar la mitad de la legislatura, que son unas 16 bancas más o menos, y el objetivo es llegar a los 9 escaños que se ponen en juego, y el pacto implica que habrá 7 lugares para el radicalismo y 2 para los libertarios. ¡Qué generosa que es Karina! Por Dios. Bueno, la cuestión es que este pacto se firmó con Karina Milei y con Menem, porque no hay que olvidarnos que este gobierno es el segundo menemato, en realidad el tercero, pero bueno, es el tercer menemato que estamos viviendo. Así que, aparentemente, para las elecciones del 26 de octubre, que son las nacionales, no está todavía arreglado quién va a ir encabezando la lista. Así que ahí puede haber una sorpresa, pero todo pacto se hace por algo, no es gratis. Y en este caso, hoy salió en el boletín oficial que le van a mandar a Chaco 120.000 millones de pesos. ¿Se entiende? Le mandaron 10.000 a Bahía Blanca para la reconstrucción después de una catástrofe que destruyó parte de la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, a Chaco le van a mandar 120.000 millones de pesos. Mirá si tienen para repartir, ¿no? Se ve que plata hay. Y también empiezan a aparecer, empiezan a salir, viste, como las cucarachas cuando hace calor, que enseguida empiezan a aparecer cucarachas por todos lados. Bueno, empezaron a aparecer los políticos que estaban escondidos. Apareció Carrió, que primero apareció tímidamente y tirándole un par de palitos al gobierno, y ahora ya sale, se ve que ya acordó, entonces ya sale directamente a decir que va a apoyar el nuevo endeudamiento de Caputo y Milei, es decir, el endeudamiento que nos van a tirar por la cabeza a nosotros. La hija de la dictadura, encubridora de genocidas de la masacre de Margarita Belén, la beneficiaria directa del Pacto de Olivos, ahora vuelve en forma de fichines para seguir endeudando a los argentinos. La verdad que se podría quedar en la fabulosa estancia esa que se compró ahorrando centavo tras centavo durante todos los años que estuvo en la función pública y jubilarse de una vez, señora, ya está, basta. Pero bueno, parece que va a ser candidata de vuelta porque extraña mucho el Congreso. Se ve que le gusta mucho el café y los sanguchitos del Congreso. El que apareció esta semana también, este fin de semana, es Sergio Massa. El hombre que le armó las listas a Milei
y le puso funcionarios. Y apareció para decir que quiere un peronismo unido. Entonces, como quiera el peronismo tan unido, propone votar al radical Leandro Santoro en Cava. Porque bueno, es lindo y a él le gusta mucho. En nombre del peronismo, manda a votar a un radical y eso ya debería ser sospechoso, ya te tendría que hacer un poco de ruidito acá. Pero el hombre de la embajada te manda a votar a un hombre de la Red de Acción Política, la famosa RAP, una ONG financiada desde el norte, que hasta hace por lo menos 2 meses recibía plata de la USAID. Vamos a ver si ahora la sigue recibiendo o no. Y la verdad es que solo eso te debería dar un poquito de asco. Sin embargo, hay gente, no sé qué clase de razonamiento usan en sus cabezas, que dicen no, porque hay que votarlo a Santoro porque es el que mejor mide, porque, y claro, y sí, claro, si aparecen todo y dicen, mira qué lindo, qué bueno que es, y que yo siempre va a haber gente que va a decir, bueno, antes que Jorge Macri o que Larreta, bueno, lo voto a este. En fin, cosas vederes, Sancho, que no crederes. Sergio Massa, el hombre de la UCD, militante junto a Carlos Maslatón, del Chancho Alzogaray y su hija María Julia, es el ahijado político de Luis Barrio Nuevo, el hombre de la hinchada de Chacarita que casualmente hicieron punta para ir a alentar a los jubilados el día miércoles. Claro que no había ningún barra brava, ¿no? Porque, bueno, esas cosas que pasan, que de repente de ningún club mandaron barras bravas, ¿vieron? Luisito, el socio de Cotino Siglia, experto en operaciones y matanzas varias. También es el socio de Mario Lugones, el que le quita los remedios oncológicos a los pacientes con cáncer y desmantela hospitales donde se atienden los jubilados de PAMI. Lugones es el padre de Rodrigo, el socio de Santiago Caputo, que es el que maneja la CIDE con la que infiltran las marchas para paliar jubilados y dispararle a los camarógrafos de prensa. Y cuando tenés amigos así, no tenés enemigos, ¿no? Porque siempre te van a salvar. Y si además metiste los pies en un lugar donde el resto dice, bueno, vamos con este, y el dedo mágico te elige, y bueno, tenés bastantes posibilidades de salir a flote. Y algunos, también por alguna razón que yo no alcanzo a comprender, porque mi cabeza es un poquito estructurada, no lo voy a negar, te dicen que hay que ir con Sergio porque es el que tenía la capacidad de ser normal, el hombre que llevó la inflación al doble, a más del doble. Pero bueno, es lo que creen, ¿viste? Y te dicen, no, no, pero hay que, hay que votarlo, hay que ir con Sergio, lo que diga Sergio hay que hacerlo. Bueno, está bien, qué sé yo. Cada uno sabrá lo que va a votar. Incluso hasta con pruebas, cuando le decís qué cosas está siendo parte de este gobierno, te desconfían. Y vos decís, ¿para quién hablo yo entonces? Como dice la canción, ¿no? De Serú Girán, creo que era, de Sui Generis. Pero ¿para quién canto yo entonces? Porque si las cosas están a la vista y la gente normal se niega a verlas, entonces tal vez la normalidad es ser, como dice mi amigo Gustavo Paura, es ser como Milei y decir las cosas como a vos te parece que son y no lo que es. Pero en mi modesta opinión, la única verdad es la realidad. Y la verdad es que algunos dicen que desde el gobierno de Alberto Fernández hay por lo menos 1.600 funcionarios, esto lo dijo creo que Guillermo Franco en el Congreso, 1.600 y pico de funcionarios que quedaron y son parte de este gobierno. Pero bueno, si como no dijeron quiénes son los 1.600 y pico de funcionarios, uno simplemente con agarrar cualquier diario de los primeros días de este gobierno puede ver, por ejemplo, que estaba Flavia Rollón, que era
secretaria de Energía de Massa y pasó a ser secretaria de Energía de Caputo. Claro que a Flavia Rollón le dieron, le dieron el olivo porque querían apoderarse de un par de cosas que están haciendo con la energía y bueno, no querían participarla. También podrían ver que Marco Lavagna, el hombre que dibuja los números de la inflación mientras te bajan el sueldo y te quitan poder adquisitivo, es el hombre que estaba con Massa. Es alguien del Frente Renovador, siempre lo fue. No es un invento mío. O podrían ver al ex jefe de asesores de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, que hoy está en el FMI. Se trata de Leonardo Madcour, un director ejecutivo como representante de la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional y que incluso tan importante es su gestión para el gobierno que pensaron, cuando sacaron a Nicolás Pose como jefe de gabinete, habían pensado en nombrarlo a él, al ex jefe de asesores de Sergio Massa. La gente se niega a ver la realidad y, qué sé yo hago estos videos por lo menos para que alguien escuche, tal vez alguien se agarre un diario y empiece a mirar. ¿Quién es Leonardo Madcour? Bueno, era el Liendo de Lavagna, así lo llamaban. Era el secretario de Coordinación Técnica en la época empezó como subsecretario de Financiamiento en los primeros días, allá en 2002, en la época de Duhalde, cuando Lavagna era ministro y después se quedó como secretario de Coordinación Técnica. Es decir, es el que decidió, es uno de los que decidió, o por lo menos el que puso la firma, para salvar a los bancos y darle a los ahorristas el 30% menos de lo que tenían, o un bono a 10 años para quien pudiera aguantar, es decir, para los que tenían plata. Eligió salvar a los bancos, eligió darle un 30% menos a los ahorristas pobres, clase media, media baja, y darle un bono a aquellos empresarios o gente con dinero que, bueno, podía aguantar 10 años y cobrar todos los meses un interés que era mucho mayor del que hubieran cobrado si lo hubieran tenido en una caja de ahorro en el banco. Lavagna creó en julio del 2003 la Secretaría de Coordinación Técnica y lo puso a Madcour en ese momento como subsecretario de Defensa de la Competencia y del Consumidor. Ahí hizo algunas cosas buenas, no vamos a decir que el tipo es un sátrapa del todo, porque no. Por ejemplo, fue el que ideó el tema de la garrafa social, es decir, subsidiarle el gas a los pobres para que no se murieran de frío. Y otras no tanto, como por ejemplo la resolución que dejó a Transener, la empresa que interconecta el sistema eléctrico nacional, un 50% en manos de Petrobras, la petrolera brasilera, y un 50% para Dolphin Fund, que es de Marcelo Mindlin, un fondo de inversión. Pero, ¿de dónde sale Madcour? ¿No? Porque uno dice, bueno, ¿y este hombre de dónde salió que es tan relevante de repente para todos los gobiernos? Bueno, Leonardo Madcour es hijo de Monir Madcour, el histórico dirigente de la Cámara Argentina de la Construcción y empresario del sector de origen sanjuanino, que además es, sí, miembro de la Fundación Mediterránea. Monir Madcour asesoró a los equipos técnicos de Domingo Cavallo cuando el Mingo se presentó como candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y perdió con Aníbal Ibarra, ya por, creo, 2004, me parece, o 1999, no me acuerdo bien. Y además realizó trabajos de consultoría con el secretario de Finanzas Guillermo Nielsen
ese hombre comodín que también estuvo en todos los gobiernos y sigue estando. Nielsen, secretario de Planificación Económica de SOCMA, de los Macri, fue también ministro de Hacienda del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2006, es decir, de Aníbal Ibarra. Fue secretario de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción entre el año 2002 y 2005, es decir, mientras estaba Duhalde y mientras estaba Néstor Kirchner. En 2015 fue precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por Sergio Massa. Estuvo como director en YPF en 2019, nombrado por Alberto Fernández, y una vez que aprendió todo sobre el negocio del petróleo, en febrero del 2022 lo mandaron como embajador argentino a Arabia Saudita y después, ahora con Milei, lo mandan como embajador de la Argentina en Paraguay. Otro funcionario que sigue del masismo a embajador nada menos, ¿no? Lo van cambiando de embajada de acuerdo a la conveniencia. Es además hombre de confianza de Ornequian. Tan de confianza es que desplazó a Ornequian a su propio sobrino, Matías Gainza Ornequian, en Unitec Blue Sociedad Anónima, una empresa de microelectrónica, chips y todas esas cositas, tarjetas sin contacto y todo eso, que es la única en Argentina, y lo sacó a su sobrino para poner a Guillermo Nielsen al mando cuando Macri planeaba poner el voto electrónico en 2016. Es decir, cuando pensaban robarnos las elecciones a todo el pueblo argentino. Como verás, todos son parte. Todos están en el mismo lodo, manoseados, como diría el querido Discepolín. Y entonces decís, bueno, pero si todos son parte, ¿para qué la represión? ¿Por qué la represión? ¿Por qué hay que sostener el negocio de la deuda y el hambre? Y ahora va a ser con sangre y muerte, ya sea real, pegándote un balazo, abriéndote la cabeza con un rifle, o cívica, con una causa penal trucha que ya tienen pensado, por lo visto, empezar, seas quien seas, ¿eh? No te salva, acá no te salvás si sos juez, jueza o lo que sea. Y tampoco es casualidad que hayan salido a apresar gente al azar, porque una de las cosas que vimos en la represión del miércoles es grupos de policía, de a 5 o 6, que de repente se lanzaban contra una persona que estaba por cruzar la calle o esperando un colectivo y se lo llevaban preso. Es para meter miedo en la sociedad, tal como se hacía entre el 75 y el 76. Que quede claro, son los mismos personajes. La policía sigue siendo la misma, no cambió nada ahí, ¿eh? Por más que hubo muchos discursos sobre los derechos humanos y el nunca más y toda la historia, pero hay ciertas estructuras que nunca se tocaron. Ahora bien, ¿por qué tiene que reprimir? Porque las encuestas le dan mal al presidente y junto con el presidente caen todos los demás, porque todos son funcionarios del masismo, del albertismo, del camporismo o de no sé quién, pero siempre están los mismos. Los mismos ismos, diríamos. Así que el grupo que bancaba al presidente, que antes era de un 50%, en realidad era más porque empezó con un 56%, decían en todos lados, bueno, pasó al 50% y ahora ya es del 37%. Los que no quieren al presidente, ni en figuritas, crecieron del 47% al 59%. Y esto no quiere decir que quieran más a los otros, ¿eh? Es gente simplemente que no lo quiere ni ver a pero no por eso quiere a los otros. Se desencantaron porque la billetera ya está vacía. Ya se quemaron los ahorros, ya se quemaron los dólares, están perdiendo el laburo, se está complicando. Y estos números que te estoy dando son previos a la manifestación del miércoles. Entonces, cuando lees
el informe de, por ejemplo, de Delfos, que es la que hizo esta encuesta, dice: esta medición registra una fuerte crisis de opinión pública respecto al gobierno nacional. Su imagen cayó 17 puntos porcentuales respecto al mes de febrero del año pasado. La crisis del caso Libra envolvió a Javier Milei en un hecho sospechado de corrupción, principal demanda social hoy a su gobierno y uno de los ejes centrales de su discurso político a la hora de criticar al kirchnerismo. La designación del juez Ariel Lijo por decreto para integrar la Corte Suprema de Justicia también rompió con la idea de republicanismo que habían arbolado como discurso anti-K. Así que bueno, así estamos de un lado al otro viendo cuáles son las causas, ¿no?, por las cuales esta gente está enojada. Y está enojada con razón. Porque además tenés que la gente rechaza, por ejemplo, el protagonismo de Santiago Caputo, no les gusta, y también el relevamiento coincidió específicamente con las inundaciones de Bahía Blanca y la ausencia y la falta de sensibilidad social tampoco cayeron bien. Imagínate ahora después del miércoles, me gustaría que hicieran esta encuesta a ver qué pasó. Pero no dudo de que hay sectores en la sociedad que están chochos con este tipo de políticas. Ese ruido que acaban de escuchar es mi perra roncando, no se asusten, no soy yo. El capitalismo neoliberal instaló una nueva forma de dominación y la represión es una de ellas. Lo vemos en todo el mundo, no es solamente en Argentina. Porque además, como la sociedad fue amedrentada el miércoles y está temerosa de perder el laburo o de perder un ojo o incluso la vida, entonces muchos ya no van a marchar. Y muchos no van a marchar porque quienes convocaron, ¿no?, desde los clubes de fútbol y que ellos no fueron, porque la CGT se borró, porque los dirigentes políticos tampoco fueron. No los vimos. Vimos algunos de la izquierda, por ejemplo, que estaban ahí. Entonces esto va a hacer, obviamente, que haya menos gente presionando para tener una mejor calidad de vida. Y eso se traduce en el sometimiento de todo el país. La represión también sirvió para tapar el motivo real de la protesta, porque desde hace casi una semana solamente estamos hablando de los hechos violentísimos que todos vimos y que son realmente aberrantes. Pero los jubilados marchan porque no pueden vivir con esos saberes y eso se perdió de foco, que era justamente lo que ellos querían. En noviembre del 2023, el kilo de cuadril salía a 3.000 pesos. La jubilación mínima era de 156.720 pesos. Es decir, que los jubilados podían comprar 52 kilos de cuadril. En marzo del 2025, la jubilación mínima es de 349.121. El kilo de cuadril vale 11.500 pesos. Yo quisiera ver esa carnicería que dicen acá, porque la verdad es que pago más. Y la capacidad de compra es de 30 kilos de cuadril. Perdieron 22 kilos de carne en su haber jubilatorio. Además, no nos olvidemos que también aumentaron los remedios, aumentó la luz, aumentó el agua, aumentó todo, ¿sí? Pero sobre todo, la represión sirvió para hacer unos dinerillos, porque todo lo que ustedes ven en los medios de manipulación masiva se paga, ya sea con pauta oficial o con pauta privada. Cuando ves a la gente gritando en un medio, no sé, ay, bueno, para hacer tortilla hay que romper algunos huevos, eso está pagado. Cuando lo ves a Viale, que va a comer los domingos a Olivos, diciendo las cosas que dicen, se le paga muy bien, obviamente, por decir que los que estaban manifestando eran todos delincuentes. Pero además,
del dinero que se reparte en pautas, que salen generalmente de YPF o de Banco Nación, como ya vimos, y salen mucho dinero de allí. Además, se gasta mucho en compra de armamento antidisturbios. Cada cartucho de gas lacrimógeno, como el que le abrió la cabeza en dos a Pablo Grillo, cuesta 250.000 pesos. Saca la cuenta de cuántos tiraron y empezá a sumar. En el último año, el Ministerio de Seguridad de la Argentina realizó adquisiciones significativas en equipos antidisturbios. Por ejemplo, equipamiento de protección antidisturbios como cascos de protección, que se adquirieron 675 unidades, escudos de policarbonato, que se compraron 810 unidades, cascos antibalísticos de nivel RB3, se adquirieron 54 unidades, y la inversión total para estos equipos fueron de $810.000. Y esto más o menos nos da $1.000 por unidad, ¿no? De cada una de estas cosas que se compraron. $1.000 el escudito, saca la cuenta. Armas letales y municiones, por ejemplo, se compraron 1.270.000 unidades de municiones calibre 9 milímetros, 71.200 de calibre 1270, municiones calibre 1270 AT, otras 80.000 unidades, municiones calibre 1270 que son de estruendo, se compraron 42.000 unidades. La inversión total en municiones fue cercana a $2 millones. Esto implica un costo promedio de $1.50 por cada cartucho de esos que vimos tirados por ahí. Seguridad, además, gestionó la compra de 19.700 chalecos antibalas RB3 a la firma Tecan Sociedad Anónima por un monto total, y agarrate fuerte, 14.763 millones con 19.300 pesos. También compró, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? 10.000 millones le había mandado a Bahía Blanca, ¿no? Bueno, los chalecos antibalas RB3 que compró son 14.000 millones, 14.700 millones. También compró 810 escudos antidisturbios a Percles, Sociedad Anónima, por 201.654.562 pesos, y 1.025 equipos de protección personal a 338.175.000 pesos. El costo por unidad, más o menos, para el escudo antidisturbios de 248 millones de pesos, de estos escudos en particular. Cada tubo de gas pimienta, los Sabre Red modelo 92 H2060 MK9, tiene 450 mililitros, ofrece un chorro balístico de hasta 10 metros y su precio en el mercado argentino es de 288.287 pesos. Es decir, que es más caro que una jubilación. En marzo del 2024, sabiendo lo que el brutal ajuste y el saqueo iban a producir en la sociedad, Patricia Bullrich habilitó el uso de armas de fuego para las fuerzas federales y van a poder disparar en caso de fuga o riesgo de muerte. ¿Y quién va a decir que te estabas fugando o que estabas caminando pacíficamente si ahora no van a poder filmar con drones, por ejemplo? Porque lo que les molestó fue que el dron que estaba en la zona había tomado las imágenes de cómo le dispararon a Pablo Grillo. Que quién fue, se pudo saber quién fue gracias a ese dron, porque las imágenes que estaban a nivel del piso con los gases lacrimógenos y los chorros de agua obviamente no permitían una visión nítida. La ministra llevaba gastados a noviembre del 2024 $39.128.739.961 pesos para reprimir a los jubilados, señores. Porque para reprimir y coimear, plata hay. Esta
democracia malparida, nacida del contubernio de los genocidas y sectores políticos que hicieron un negocio de la deuda y de las reestructuraciones de la deuda y del hambre y del remate de bienes estratégicos y del desempleo, del punterismo, es el instrumento de destrucción de nuestra nación. Porque donde tus hijos no comen, no hay patria. No podés sentir amor por una patria que le niega a tus hijos la comida. Por derecha, por izquierda, por arriba y por abajo. Tenés a los que te distraen de las cuestiones elementales, como la distribución de la riqueza, el rol social del trabajo, los derechos de la ancianidad, los deberes morales más simples, te diría. No dejar morir a un enfermo con dolor. Esas cosas se están poniendo hoy en discusión en la Argentina, porque se necesita la plata para reprimir jubilados, docentes, los que sean, los que salgan a marchar. La política fue reemplazada por el farandulismo y los tiktokeros, los influencers. El pueblo ya no es pueblo, es masa amorfa, atrapado en individualidades que reaccionan en forma pasiva. Ya no se involucra en los lugares de decisión, ya no hay delegados fabriles porque tampoco hay fábricas, ya no hay lugares donde la gente se reúna, unidades básicas, comités, no sé, distintos lugares políticos donde la gente pueda discutir qué clase de país quiere. No hay tiempo, no hay plata. Y así nos fueron corriendo a todos del lugar de la política para dejarnos en el de la politiquería, de la charla de café, la queja banal, qué malo que es, che, qué mal lo que está haciendo. Y nos fueron corriendo a fuerza de dedos mágicos que eligen por cada afiliado quién va a ser el candidato. Y ese candidato viene manejado por fundaciones y por ONGs financiadas desde el extranjero o por empresarios. Y también por la manipulación, obviamente, de redes sociales, incluidas las sectas New Age y las evangélicas, que usaron todas las necesidades espirituales para convertirnos en idiotas amorales. Porque yo no puedo creer que este sea el mismo pueblo que dona a Bahía Blanca a manos llenas, a veces sin medir qué es lo que está donando, solamente porque sabe que hay alguien sufriendo, y al mismo tiempo su vecino se está muriendo sin tener un tratamiento oncológico o sin tener la morfina para que le calme el dolor. No lo puedo entender. Y hoy vemos más gente quejándose de la política y los políticos que actuando para reemplazarlos. Antes los políticos se tenían que cuidar de los que venían detrás porque empujaban y te obligaban a ser mejor y te obligaban a hacer más cosas. Hoy no hay problema. Ellos tienen la vaca atada, saben quién va a ir en la próxima elección, ya te lo están diciendo, sale Massa y te dice, no, vos tenés que votar a Santoro. Yo lo digo. Entonces estamos todos quejándonos de lo malos que son los malos. De, bueno, che, pero este no es tan malo. Bueno, votemos a este que es menos malo. Che, qué malo que está haciendo el gobierno. Mirá, dejó a tanta gente sin trabajo. Es como los chicos, ¿viste? Cuando dicen, uy, mami, se me rompió la Play, el joystick no funciona. O se cortó la luz, no puedo jugar a la Play. Consumimos candidatos como quien consume gaseosa, sabiendo que nos hacen mal, que no son saludables. Pero, pará, tiene la marca que a mí me gusta. Tiene la marca que todo el mundo usa. Y a veces me tildan de depresiva, ¿no? Que deprimo demasiado con lo que digo, porque yo digo que así como están las cosas, no hay salida política. Pero también como están las cosas, tampoco va a haber una salida revolucionaria, ni lo sueñan. A ver, ¿con qué le vas a tirar? ¿Con el palo de amasar? Mientras ellos te tiran con balas 9 milímetros. Bueno, va a ser complicado. Y yo aclaro siempre,
con estos políticos cortados por la misma tijera, financiados por la misma billetera, no hay salida política. Y el filósofo Byung-Chul Han dice: la queja del individuo depresivo, nada es posible, solo puede ocurrir en una sociedad que piensa. Nada es imposible. Y yo digo que tiene razón, que es posible, pero con otros hombres y otras mujeres dispuestos a mejorar la vida de los argentinos, como por ejemplo está pasando en algunos lugares de África, con gente dispuesta a mejorar la vida de los africanos. Y para eso te quería contar, porque si no nos quedamos en la queja inútil, en decir no se puede, no vamos a poder, son más poderosos. Y la verdad es que pocos lugares han sido tan vapuleados como África. Desde 2012, las intervenciones coordinadas entre las Fuerzas Armadas locales y las misiones internacionales le metían miedo a la población en, por ejemplo, Burkina Faso o Mali, pero hoy vamos a hablar de Burkina Faso. Y tenían mercenarios terroristas fomentando las redes de tráfico ilícito, de trata de personas, tomando territorio para la explotación de los minerales o los territorios de agricultura. Y habían provocado el desplazamiento forzado de la población. Hubo movilizaciones porque sabían muy bien quién era el enemigo, y eso es importante, conocer a tu enemigo, porque sabían que no solo era el extranjero, pero bueno, también estaban ahí los militares franceses, ¿no? Haciendo sus propios negocios. Pero también estaban los mandatarios africanos corruptos que no le daban respuestas al pueblo y que llenaban sus faltriqueras con el hambre y la desolación. Yo hablé de esto en un podcast que se llama África Mía, pueden buscarlo en mi canal. Pero yo quiero contarles cómo es que se puede cambiar en apenas 2 años, cómo se hizo una transformación impresionante en Burkina Faso. Burkina Faso es el cuarto mayor productor de oro de África, el segundo mayor productor de algodón. Produce también zinc, cobre, manganeso, fosfato, caliza, bauxita, níquel, vanadio, diamantes, antimonio, plomo, plata, mármol, granito, piedra pómez y sal. Es decir, tiene riquezas, pero sus habitantes, en más de un 40%, viven por debajo del umbral nacional de pobreza. El 80% de la población se dedica a la agricultura porque era todo lo que había para hacer. Cerca del 30% de la población, por lo menos a 2023, 2022, 2023, vivía con $1, menos de $1 al día. La situación humanitaria era tal que había 2 millones de desplazados internos. Burkina Faso tiene una población de 23.405.000 habitantes, más o menos la mitad que la Argentina. Es decir, que el 10% de su población había sido desplazada, echadas de sus casas, de sus tierras. La deuda pública en 2023 fue de 10.484 millones de euros, una deuda que era del 56% del Producto Bruto. Y los burkineses estaban entre los de peor calidad de vida del mundo. Su principal producción era el algodón y tenían una sola planta que podía procesar el algodón. Así que se habían obligados a exportarlo así, para dar trabajo en otros lugares, mientras ellos pasaban hambre. La minería de oro, obviamente, es su principal actividad extractiva, y la industria, obviamente, solo está en las grandes ciudades. ¿Qué fabrican? Fabrican alimentos, bebidas, textiles, zapatos y piezas de bicicleta. Pero con un golpe de Estado que cambió las reglas de juego,
El PBI de Burkina Faso pasó de 18.800 millones de dólares a 22.100 millones de dólares. Rechazaron préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Dijeron que no necesitaban ni al Banco Mundial, ni al FBI, ni a Europa, ni a Estados Unidos. Redujeron los salarios de ministros y parlamentarios en un 30% y aumentaron los salarios de los empleados públicos en un 50%. Reclutó a 50.000 burkineses para luchar contra los mercenarios que sometían los poblados y que generalmente eran de otro país. Prohibió las operaciones militares francesas en Burkina Faso porque era prácticamente el campo de deportes de los militares franceses. Prohibió los medios de comunicación franceses y expulsó a las tropas francesas de Burkina Faso. Pagó las deudas locales y empezó a industrializar. Cosas pequeñas, primero, como por ejemplo, 2 plantas de procesamiento de tomates. No tenían para procesar tomates. En 2023 inauguró una mina de oro de última generación para mejorar las capacidades de procesamiento del oro, para no exportarlo en bruto como hacemos nosotros, que somos brutos. Detuvo la exportación de oro sin refinar. Construyó la segunda planta procesadora de algodón. Abrió el Centro Nacional de Apoyo al Procesamiento Artesanal del Algodón para ayudar a los productores locales. Prohibió el uso de pelucas y togas legales británicas en los tribunales locales, porque hasta eso le habían cambiado. Lo mismo que habían propuesto acá, ¿se acuerdan con la ley Bases? Introdujo la vestimenta tradicional burkinesa para el Poder Judicial. Priorizó la agricultura, distribuyendo más de 400 tractores, 239 cultivadores, 710 motobombas y 714 motocicletas para impulsar la producción y apoyar a los productores rurales. Brindó acceso a semillas mejoradas y otros insumos agrícolas para maximizar la producción agrícola y así garantizar la seguridad alimentaria de su población. La producción de tomates aumentó un 20%, de 315.000 toneladas en 2022 a 360.000 toneladas en 2024. La producción de mijo aumentó de 907.000 toneladas a 1.100.000. La producción de arroz aumentó un 40%, de 280.000 toneladas a 326.000. Y empezó a hacer obra pública. Dar trabajo al mismo tiempo que se mejoran las calidades de vida, porque el incremento de la producción también tiene que poder viajar por el país para que todos puedan comer o puedan exportar. Su gobierno está construyendo nuevas carreteras, ampliando las que ya estaban, mejorando los caminos que eran de grava y los está pavimentando. En el último año, además, y esto es con ayuda, obviamente, extranjera, desarrolló la primera fábrica de autos eléctricos y tenés que ver qué bonitos son. El auto eléctrico Itaowa Sahel fue el primer vehículo eléctrico 100% fabricado en Burkina Faso. Este auto fue diseñado y fabricado por ingenieros burkineses en una planta de producción en Ouaga 2000, una de las ciudades, la ciudad más importante. Tiene una autonomía de 330 kilómetros después de 30 minutos de carga. Y la planta de producción solo emplea a trabajadores burkineses. El gobierno anunció, además, que va a tener estos vehículos eléctricos, va a repartirlos entre varios ministerios con la intención de reducir los costos operativos del Estado. Además, está construyendo un nuevo aeropuerto, el aeropuerto Ouagadougou-Donsin, que se espera que esté terminado este año, con capacidad de atender a 1 millón de pasajeros al año. La cara visible de este milagro africano es el capitán Ibrahim Traoré,
y demuestra que no es un milagro, que solo se necesita la voluntad política para transformar la vida de una nación. Ojalá tengamos en Argentina alguien que no quiera entregar el agua a Israel, las tierras a los árabes o a los británicos, o la Antártida a Estados Unidos. Ojalá decidamos desprendernos de los harapos de esta clase política prebendista que está al desnudo para quien quiera verla. Ojalá tengamos los ojos preparados para ver el horror antes de que nos lo cuenten los libros de historia. Ojalá, surgido del pueblo, aparezca alguien que esté dispuesto a que la Argentina sea para los argentinos. Gracias por haberme acompañado en esta nueva Odisea Submarina. Te espero en la próxima. Chau.